Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estoy iniciando un poquito tarde porque estoy teniendo unos problemas con el audio, estoy teniendo unos problemillas con la música, pero buenas noches, ya estamos iniciando. Avísenme si se escucha, por favor, aunque sea la voz. Lo que no estamos teniendo es el sonido de la computadora. Esperemos que podamos tener la conversación con el maestro Merced. No se escucha, no se escucha. Creo que voy a tener que desconectarme porque no me está registrando el audio. Desgraciadamente voy a tener que desconectarme. Me dicen que no se escucha nada. Ahí me escuchan. Creo que sí. Mi voz sí se escucha. Si se escucha mi voz, nos vamos con el programa. Esperemos que podamos tener. Vamos a tener al maestro Merced porque vamos a tener invitado. Viene con nosotros el maestro Merced desde la península de Yucatán. No va a estar con nosotros, pero lo tenemos en videollamada en un momento. A las 10 se conecta con nosotros. Tengo ahí algunos problemillas con mi audio. Disculpen ustedes, son las cosas que pasan cuando se hacen los programas en vivo. Pero vamos a tener ahí la musiquita de fondo. Tenemos a Hot Jamaica Mixture. Nos va a estar acompañando también esta musiquilla. Vámonos riendo pues, si ya se escucha mi voz. Lo más importante de este programa es la información. La música es para amenizar un poco el asunto. Pero tráiganse un cafecito, tráiganse una chela, tráiganse un vinito, tráiganse a la novia, tráiganse al novio, tráiganse al novie, tráiganse al nevie. Tráiganse a quien ustedes quieran, a la abuelita, al perro. Tíos, primos, compartan por favor para llegar a más personas. Es el programa número 49 de Escaramujos hoy. Casi el tostón. Y seguimos experimentando problemas con el audio. Pues bueno, vámonos riendo. Pues arrejúntense que ya va a empezar. Ya empezó el programa favorito de las redes sociales, que se transmite desde la hermana República de Chiapas a través de Escaramujo Estudio, esto que se llama Escaramujos Hoy. Buenas noches, ya casi el tostón de programas. Les digo que es el programa 49. El lunes estaremos haciendo 50 programas, si todo sale bien. Pues bueno, la música que nos va a estar acompañando, como les digo, es Hot Jamaica Mixture. Hoy 9 de octubre del 2020, como de queño. Bienvenidos, está cumpliendo años Guillermo del Toro y pidió de regalos hacer una alianza con Aeroméxico, dar unos vuelos a las personas que necesiten viajar, pero que tengan alguna misión importante. Ya ven que en algún momento no podían viajar unos alumnos que iban a una competencia de las Olimpiadas de Matemáticas, que los ayudó Guillermo del Toro para conseguir sus pasajes, pues hija. Se los consiguió Guillermo del Toro y ahora, porque es su cumpleaños, tuiteó algunas cosas. Ya ven cómo tiene influencia la gente con paga, la gente con renombre. Tráiganle un pastel del laberinto del fauno y pónganle ahí unos cuernos del fauno. Sí se lo merece Guillermo del Toro. Anda promoviendo una alianza con Aeroméxico. Les voy a platicar acerca del tema, que anda de manteles largos Guillermo del Toro. Está cumpliendo años. También la novedad, bueno, ni tan novedad, pero hay que platicarlo. Lo que les dije el miércoles, ya ven que estábamos platicando del Premio Nobel de Literatura. Cruzazulean otra vez a Haruki Murakami, este japonés que ha contendido durante varias veces por el Premio Nobel de Literatura. Le platicábamos que tiene un trasfondo político. Se rumoraba también que en su momento le habían comprado a Octavio Paz el Premio Nobel de Literatura. Se lo compró Salinas, es lo que dicen. ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? Puede ser. ¿Estoy especulando? También. Pero pues es lo que dice la gente. Dícense que dice.
acerca del premio Nobel. Bueno, pues ahora le tocó una vez más cruzazulear este adjetivo que han acuñado en México para las personas que se quedan en los segundos lugares, el término ampliamente cruzazuleño. Órale, aguas con ese albur. Cruzazulino quise decir. Cruzazuleando a Haruki Murakami. Se lo dieron a la poetisa Louise Gluck. Le dieron el premio Nobel a esta mujer estadounidense. Yo no he leído nada de Louise Gluck, pero se lo dieron a ella. Ya estábamos platicando que también estaba entre los favoritos Javier Marías, el español que escribe varias novelas bien interesantes, como la de Menos Escrúpulos. Ese es un cuento, pero tiene novelas muy, muy buenas. Pero no se lo dieron. Fíjense. Se lo dieron a la poetisa Louise Gluck y a Haruki Murakami. Cruzazuleó una vez más y no le dieron el premio Nobel de literatura. Lástima, Margarito. Se quedó. Te vas a quedar queriendo, dicen la canción. Pues vámonos riendo, pues. El doctor Merced ya está casi con nosotros. El maestro Merced, que va a estar platicando acerca de los fideicomisos. Ya ven que también estábamos platicando acerca del asunto. Pero vamos a ampliar el tema con él, entrándole duro al tema. Adrián Hernández Gómez, saludos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gerardo Solar, Paulina Esponda, Julieta Cruz, a todas las personas que se van conectando, gracias por permanecer en este programa. Una disculpa de antemano por empezar tarde, tuve problemas con el audio, pero ya estamos listos para empezar. Les voy a platicar de los temas que tenemos para el día de hoy, en lo que ustedes le van dando una compartidera masiva, porque ya el maestro Merced González está listo para platicar con nosotros acerca de los fideicomisos. 109 fideicomisos que echaron por tierra, pero vamos a platicar para que nos ayude a desmenuzar qué es lo que está sucediendo acerca de esta situación. El huracán Delta, les vamos a platicar también, les vamos a actualizar esa información. Va hacia Luisiana, este huracán Delta que pasó por la península de Yucatán. También hablaremos de las reacciones de los panistas acerca de los fideicomisos. Dicen que perdió México y ganó la Cuarta Transformación. Ya nos ayudará el maestro Merced para desmenuzar este tema. De ahí también un guardadito que se tenían muy guardado los jueces y magistrados para remodelar sus casas. ¿Ustedes creen? 5 fideicomisos destinados para remodelar las casas de los magistrados y jueces. Así que vamos a platicar acerca de ese asunto. Ya nos actualizaremos de ese que ver, de ese guardadito que se estaban echando a la bolsa, algunos milloncitos de pesos. Con razón no había presupuesto para otras cosas. Ya habíamos ampliado también el tema que en algún momento Javier Duarte se había embolsado otro poco de fideicomisos en su momento del Fonden. También Frena, están muy desenfrenados y esquizofrénicos, siguen en el Zócalo, pero se les están yendo los simpatizantes. ¿Ustedes creen? Vayan ustedes a creer, dijeran por acá. Se les están yendo los simpatizantes porque dicen que los están tratando muy mal y hasta amenazados están. Vamos a ampliar ese asunto. Andrés Manuel también dice que pronto, ya lo anunciaron, y él también lo anunció. Advirtió con tiempo que armarían un Frena 2
y hasta canta es la boa. Estuvo muy gracioso ese video, esa mañanera. Vamos a platicar de ese asunto porque ya dijeron que es cierto, lo están impulsando desde los de la Coparmex y este organismo que crearon en su momento, que se llama Mexicanos a favor de la corrupción, digo, en contra de la corrupción, que dirige Claudio X González, y están formando otro frente que se llama Sí México. Vamos a hablar de ello. Andrés Manuel anda también por acá, por el sur, dio banderazo al Tren Maya, se dirige hacia la península para ver cuáles fueron las consecuencias del huracán y a seguir con la ruta del tren. Anuncia también que es una inversión en este primer tramo de una empresa brasileña y también participan personas de China. Por otro lado, también Muñoz Ledo y Mario Delgado empatan en estos comicios dentro del Movimiento Regeneración Nacional y pues se están agarrando a sombrerazos dentro del movimiento Morena. Ya hasta Andrés Manuel se está deslindando, pero vamos a hablar de ese asunto porque hay que platicarlo. Y también hablaremos que han firmado un acuerdo entre México y Argentina para crear una agencia espacial, así como ustedes lo escuchan. Tendrá México y Argentina para favorecer a toda Latinoamérica. Ya ven que han estado haciendo varios acuerdos con el presidente de Argentina. En su momento también hablamos de estas vacunas que promoverían desde Argentina. Bueno, pues ahora van a armar una agencia espacial con ayuda de Argentina. Vamos a hablar de ello. Pero vámonos pues a los primeros temas que ya tenemos esperando. Ya tenemos con nosotros al maestro Merced, que nos acompaña desde la península, desde Cancún, que también nos va a platicar a ver cómo le fue, porque lo esperábamos, si ustedes se acuerdan, lo esperábamos el miércoles, pero tuvo problemas con su internet. Ya ven que les quitaron la luz para protegerlos. Pero le damos la bienvenida, ya está con nosotros maestro Merced, buenas noches, qué bueno que nos acompaña, bienvenido una vez más a Escaramujos hoy, esta es su casa, nos da mucho gusto tenerlo una vez más. Y ahora para platicar acerca de los fideicomisos, maestro Merced, buenas noches. Muy buenas noches, Gibran, saludando a tu público y a ti, muchas gracias por la invitación. Y como bien dices, ofrezco una disculpa a tu persona, a tu programa, porque pues no pudimos conectarnos como teníamos planeado por por Gamma primero y después por Delta, que fue como Gamma como que le abrió paso, ¿no? Y luego Delta, que empezó con categoría 1, luego se fue en 2, empezó en 3, llegó hasta 5. Yo lo estuve monitoreando por el Centro Meteorológico de Miami, que es la más creíble. Entonces sí llegó a categoría 5, se empezó a degradar, nos entró por la zona de Punta Maromas, aquí por Cozumel, entró por entre Playa y Puerto Morelos. Agarró la zona de Leona Vicario y se fue para Tizimín, Yucatán, por esta zona. Aquí nos pegó justamente en la madrugada como las 4, las 5 de la mañana aproximadamente fue el ingreso del huracán. Sí, fue el martes 6 de octubre del 2020, como martes para miércoles, ¿no? 7 de octubre, a las 4:20 de la madrugada llegó a esta zona por donde yo vivo. Nos pegó a las 4:19, 4:20, aquí en la casa del huracán Delta. Por una parte de él, pues su saludo fue ráfagas fuertes de viento. En lo que a mí corresponde, me empezó a doler el pecho, empecé a
a sufrir una fuerte, yo en mi familia, una fuerte, se siente muy feo, a pesar de que estás dentro de casa, las ventanas vibran muy fuerte, los árboles, nosotros pegamos justamente las ventanas, los cubrimos y les pegamos alguna cinta masking tape por si se rompen, pero las ventanas empiezan a vibrar y afuera el viento silba fuerte y derribó muchos árboles, porque hice un recorrido personalmente y derribó muchos árboles. La luz se fue como a las 4 de la mañana aproximadamente, porque a las 3 todavía estaba transmitiendo radio. El sistema quintanarroense estuvo transmitiendo hasta las 4 de la mañana, estuvieron poniendo programaciones, programando música ranchera, y a partir de ahí pues se fue la luz y quedamos incomunicados. Nosotros nos armamos con mucha despensa, con agua, con velas, con focos, con lámparas. Fue una de las noches más largas, una experiencia con muchos familiares y amigos. Dicen que tenía la pinta, ¿no? Las características de todo un huracán, ¿no? En la zona hotelera de playa, de Cancún, de Tulum, porque sí pandean las palmeras, o sea, las palmeras tocan suelo, así, y el mar, las olas suben 3 4 metros, entonces es algo. Y los vientos, trajo más viento que lluvia, porque por momentos se frenaba y empezaba la lluvia. Es una situación extrema, es una situación extrema, es una situación de adrenalina, es una situación para los que, bueno, ustedes allá viven los sismos, entonces aquí son huracanes, y la intensidad en la escala, como lo tienen medido, porque existe una escala de medición de los huracanes, es 1, 2, 3, 4, 5, como Vilma hace 15 años, como que, no sé, igual que en la Ciudad de México, ¿no? Que es en septiembre aquí llegó en octubre el huracán. Ojalá que los próximos que vengan, pues igual no nos toquen, porque son temporadas de huracanes que se terminan hasta noviembre. Pero, pues la invitación es a cuidar el planeta, a no contaminar, porque el hecho de deforestar, el hecho de quitar los árboles, el hecho de contaminar a nivel personal, es lo que está provocando justamente que la capa de ozono se rompa, que, que el mar se caliente más, ¿no? Y que vengan los huracanes cada vez con más intensidad. Si de por sí en la zona norte del estado de Chiapas, en las montañas del norte, vi a través de las redes sociales cómo las lluvias no cesan y están intensos, y los ríos y los arroyos se crecen, y las presas, ¿no? que están tirando el agua para Tabasco y se inunda Tabasco. Pues aquí tenemos problemas similares. El huracán, cada vez los huracanes son a mayor escala, 280, 360, 400 kilómetros por hora. Aquí nos tocó a 10, a 15, y fue brutal porque derribó árboles, y se fue la luz. Al otro día es uno encontrarte con los vecinos y saludarte. O sea, sí la libramos, no pasó a mayores, pero es estar con un Jesús en la boca. Es una experiencia muy, muy, muy intensa, porque sí estás resguardado, pero estás tú pensando en tu vida, en tu familia, en tus cosas, en todo en ese momento. Entonces es una situación extrema. Entonces afortunadamente la libramos. La ciudad se puede decir, está intacta. Sí hay árboles caídos, sí hay colonias que no tienen luz, que se está restableciendo, y por lo tanto hay lugares donde no hay luz y no hay señal de internet. Entonces es una situación muy, muy difícil la que vivimos como quintanarroenses, como benitojuarenses. Es una situación difícil. Y ya hay una cultura de la prevención. Hay personas que es su primer huracán, pero hay personas que es su segundo, su tercero, su cuarto, su quinto, desde el Gilberto, ¿no? Entonces ya tienen callo en ese sentido. Claro que siempre es como la primera vez este tipo de fenómenos naturales,
para enfrentarlos, es agarrar el toro por los cuernos siempre como la primera vez, aunque tengan la experiencia, ¿no, maestro? Sí, no, nada te prepara para esto, nada te prepara, lo único es que sí te pueden en determinado momento, cuando empiezan a abrir las ventanas, cuando las puertas se empiezan a reventar, entonces sí se siente por un momento que es los últimos momentos, los últimos minutos, las últimas horas de tu vida. Como dije, aproximadamente, afortunadamente este huracán no pasó directamente, no nos impactó directamente. Entró en Punta Maroma, se dirigió por Cozumel, entró entre Playa y Puerto Morelos y hay un campamento chiclero en el que hace 100 años, hace 50 años era campamento chiclero maya, aquí en Leona Vicario. En esa zona se fue y agarró rumbo a Tizimín. Tenía aproximadamente, los medios lo manejaban como 1000 kilómetros, su radio era de 1000 kilómetros, sí abarcaba todo el estado, pero el núcleo, su corazón, el que hace más daño, ¿sí? El que hace nos toca un radio de acción, vamos a poner en el corazón del huracán, vamos a poner, dependiendo de la escala como lo han valorado, no sé si sea la Saffir-Simpson, no tengo el dato exacto, pero te llega una cola, dependiendo del lugar en donde estés, ajá, a partir del corazón, de donde va pasando, es la intensidad como te va golpeando. Y la hora, programaron para la 1, 2 de la mañana, entonces no duermes porque estás cuidando, no estás velando, estás escuchando la radio, pero las radios comerciales dejan de transmitir, obviamente se guardan, no queda la radio del estado, y la radio del estado pues se va la luz, y los que tenemos baterías y queremos seguir escuchando, y pues obviamente no se escucha con interferencia. Entonces, afortunadamente ya también existe una cultura de la prevención, es una cultura de la prevención, ya hay albergues habilitados, ya sabemos para dónde asistir, pero de todas formas es una experiencia muy extrema, muy fuerte, pero estamos con vida, el saldo blanco, la protección civil da saldo blanco, y yo creo que es saldo blanco, que no hubo pérdidas de vidas, quizá pérdidas materiales, quizá en Puerto Morelos, quizá en Leona Vicario, pero de ahí para el real normal. Obviamente, como tú lo mencionabas hace un momento, esta trayectoria que está siguiendo, si otra vez sale al mar, obviamente se degrada, puede ser que se degrade o puede ser que agarre fuerza en el mar, encuentre alguna otra tormenta tropical que lo alimente, ¿verdad? Y se convierta y les pegue en Luisiana, en Estados Unidos. Híjole, pero qué bueno, afortunadamente no pasó a mayores y lo material se recupera y qué bueno tenerlo bien y qué bueno también de primera mano que nos comente toda esta situación de, de viva voz, maestro. Pues vámonos con el tema que nos compete el día de hoy, maestro Merced. ¿Qué onda con los fideicomisos? 109 se volaron en la Cámara de Diputados y están ardiendo, le está ardiendo muchísima a la llamada oposición de Andrés Manuel López Obrador. Yo digo, dejen la vitacilina, sino la úlcera que les está dando, les está saliendo mucha úlcera, le están haciendo mucho coraje. Pero ¿qué nos puedes contar, maestro, acerca de esta eliminación de 109 fideicomisos que Bueno, supuestamente afectarán muchísimo? Dicen que, perdón, se van a administrar de otra manera, que es lo que se busca, limpiar este cochinero, si se puede decir, de, bueno, por desvíos de corrupción dentro del mismo programa. Pero ¿qué nos comentas, maestro? bueno, para empezar, nuestro derecho es occidental.
La palabra fideicomiso es una palabra latina. Nace en Roma. Acordémonos que nosotros somos conquistados por España, ¿no? Y España era una colonia romana, entonces nosotros nos conquistaron los españoles. Por lo tanto, el derecho que tenemos es derecho occidental, derecho romano. Entonces, la palabra fideicomiso viene del latín, justamente, es del latín clásico. En Roma se hablaba latín prosaico y latín clásico, que hablaban Rómulo, que hablaban la clase noble, ¿no? Los patricios romanos. Justamente nuestro sistema político, nuestro sistema es occidental, entonces esa palabra viene de allá y nace en el terreno del derecho civil, es netamente del derecho civil, nace en es familia pariente de los testamentos, ¿no? Sí, entonces el fideicomiso viene de confianza, de fe. Cuando tú crees en la palabra, cuando tú crees en la... viene de confianza, de fe. Esa es la raíz latina de eso. Nacen los contratos civiles. ¿Qué es el fideicomiso? Un contrato. Sí, ese es un contrato. Obviamente en el andar del tiempo, el Estado lo adopta. Es una figura, una herramienta, un instrumento. Vamos a poner un instrumento jurídico. Ese es un fideicomiso, ese es su origen. ¿Sí? Entonces, ahora, me dices, es que vamos a abordar el tema del fideicomiso, pero para abordar el tema del fideicomiso hay que hablar de dos temas fundamentales. Uno, el Estado y la función del Estado. ¿Sí? ¿Cuál es la función del Estado? ¿Sí? El Estado como tal, el Estado romano como tal, que es la copia de nuestro sistema, ¿sí? El Estado como tal, para mí, y esto es la historia no oficial, y en los libros de derecho romano lo podemos encontrar. Para mí, el verdadero fundador del Estado romano fue Servio Tulio. Servio Tulio, justamente. ¿Por qué nos remitimos a eso, Gibran? Porque es importante hablar del origen de la palabra y qué es lo que significaba. Servio Tulio es el que crea el censo romano y con el censo romano crea la hacienda porque hace la clasificación de las clases sociales en Roma. ¿Sí? Y dependiendo de lo que tenías, era lo que contribuías. Ahora, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque la sangre del Estado, lo que hace funcionar a un Estado, es los impuestos. Justamente, que es lo que Servio Tulio crea al estratificar a la clase social romana. Es decir, el que tiene un caballo es un caballero. Regresemos a México del 2020. ¿Sí? Ok, entonces, ¿por qué menciono Servio Tulio? Porque el censo romano, porque el censo es el INEGI. Los estudiantes de leyes deben entender que cuando ven derecho, lo que ellos están viendo es que estamos copiando las instituciones que crearon ellos, ¿sí? Y los actualizamos y evolucionaron. Para hablar de fideicomiso, lo ideal es hablar del presupuesto, de los impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? El pueblo. El ciudadano de a pie. ¿Quién hace que funcione el Estado? Usted, yo, todos los que estamos escuchando en estos momentos somos los que en el momento, ahorita estamos usando un internet, estamos utilizando un teléfono, estamos utilizando, sí, pero estamos pagando IVA porque compramos ese aparato con ese celular, esa silla donde está sentado, todo lo que le rodea paga impuestos. Entonces, ¿de quién es la lana? Es del pueblo. El dinero es del pueblo. El presupuesto, la ley de ingreso, el presupuesto de egreso. Entonces, el corazón del problema es el dinero, su uso. Ese es el corazón del problema. Sí, entonces el presupuesto, la ley de ingreso, el dinero, su uso, cómo se va a utilizar. Ahora, en el origen el poder corresponde a un hombre. Ponle, llámale faraón, llámale rey, llámale César, llámale monarca, como tú quieras. Vamos a poner entre los aztecas el Huetlatoani o entre los mayas el Jalachhuinik.
Kalachwinik Pakal. Pero es el líder, el hombre que tiene el poder. Hasta que en 1789, con la Revolución Francesa, los franceses le tumban la cabeza al rey y dicen: ya no queremos que haga su santa voluntad. Un Luis XIV, cuando decía el Estado soy yo, era la voluntad de un hombre. El Estado soy yo, ese era el hombre. Ahora, ¿por qué es importante hablar del origen del Estado y la división de poderes? Si tú ves al Estado como un hombre, lo que hicieron los franceses en 1789 es decir: el cerebro va a ser el poder ejecutivo, el corazón va a ser el Congreso y las manos va a ser el poder judicial. División de poderes. Ya no es la voluntad de un hombre. El poder ejecutivo es justamente el que va a ser el administrador, la cabeza visible del cerebro del Estado. El corazón es el Congreso. Llámale en Inglaterra la Cámara de los Comunes, la Cámara Alta, la Cámara Baja, como tú lo quieras mencionar, o en México, los senadores y los diputados, y el Poder Judicial. Ahora, el presupuesto de ingreso, la ley de ingreso, ese botín, vamos a poner ese dinero, la sangre del Estado, ¿sí? Es una función del Estado cobrar los impuestos. Es una función del Estado, ¿sí? Los romanos crearon el modelo de sociedad que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque este país está compuesto por aproximadamente 2.500 municipios, aproximadamente. Tú te vas al pueblo más rascuache que tú quieras, ¿y qué vas a encontrar? El Parque Central, enfrente, una iglesia, el Palacio de Gobierno, y al lado el... ¿Sí? Es el modelo del municipio romano. De un lado vas a encontrar, ¿quién? El poder civil. Y del otro lado, ¿quién? La iglesia. De un lado pagas limosnas y del otro lado pagas impuestos. Y por los siglos de los siglos son los que nos van a chupar la sangre. Ahora, ese es el presupuesto de egreso, ¿ok? De los impuestos, aquí está el dinero. El Estado tiene la obligación. Vamos a poner, yo se los planteo así a los estudiantes, ¿sí? A los mis asesorados, vamos a poner si es un trabajo de tesis o es un trabajo de... Ok, ahora bien, esa lana, ¿qué hacer con esa lana? ¿Cuál es el origen del poder? ¿Dónde radica el origen del poder? Desde los sumerios de la región de Mesopotamia hasta nuestros días, son 10.000 años en la historia oficial. El origen del poder es el miedo. La base de todo poder es el miedo. Thorsten Veblen en la teoría de la clase ociosa podrá decir: no, pero es que el hombre primitivo, él es la ley del más fuerte. Sí, era la ley del más fuerte en las cavernas, efectivamente, pero lo obedecían porque tenían miedo a los cocotazos, a los bascop, a los golpes, pero en realidad era el miedo. Te obedezco porque te tengo miedo. Y pasó mucho tiempo hasta que llegaron los griegos y dijeron: no podemos vivir con esto, tiene que ser el filósofo, el sabio, el que tenga el poder. ¿Por qué seguimos a este hombre, a este sabio, a Tales de Mileto, 7 siglos antes de Cristo, que funda la filosofía occidental? ¿Por qué lo seguimos? Porque tiene el conocimiento. Lo seguimos, pero en realidad teníamos miedo. Freud dijo: el miedo más grande es la muerte, porque es lo desconocido. Y posteriormente así siguió hasta que llegaron los capitalistas ok, pero ese sigue siendo el miedo, hasta que Rousseau, Diderot, Voltaire dijo: no, tenemos que pactar. Y esa es la constitución política es el acta de nacimiento del Estado, y ahí están las reglas de cómo se va a gastar ese dinero. Vivimos en una democracia representativa, en donde 50% más uno es el que gana, y eso es lo que se tiene que hacer. Es una democracia. Vivimos en una república. Res, cosa pública, asunto público. ¿Qué es lo más público? El presupuesto de egresos. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 millones de pesos, o lo que sea el presupuesto. Eso es justamente lo que está en disputa. Ese dinero y su uso.
Vivimos en una democracia, ¿ok? En una democracia debe mandar ¿quién? La mayoría. Calificada o como le quieran llamar, esa es la mayoría. Ahora, ¿por qué genera tanta polémica? Genera tanta polémica por lo mismo de que está en el contexto de dos proyectos de nación, dos proyectos históricos. Ese es el punto de partida. Estamos en una democracia y la democracia se tiene que respetar, punto. Eso es todo. Lo demás, lo que haya que discutir, pues adelante. Habrá que discutirse, habrá que... Pero cuando se vota en una mayoría, aquí en China, vamos a ponerlo así, es una democracia, es el mandato del pueblo, sus representantes. Y que los demás no les guste, ¿qué se hace? Están las vías, los canales adecuados para que se hagan. Eso no lo estoy diciendo yo, es lo que dice la Constitución Política. El artículo 9 habla de libertad de reunión y asociación. La libertad de reunión, de asociación, que te puedes asociar. Por eso surgen las empresas, por eso los partidos políticos, por eso la religión, porque estamos en un país que es un Estado de Derecho o que se supone que es un Estado de Derecho. Ahora, vamos a hablar de fideicomiso. Es una palabra latina, nació allá, lo adoptamos en México, ¿ok? Ese presupuesto de egreso es ese dinero, el Estado lo va a repartir el Ejecutivo, pero con aprobación del Congreso. Son 28 secretarías, son 32 estados, son 2.500 municipios. Hablemos del municipio que quieras. Benito Juárez, 2.500 millones. Ocosingo, 600 millones de pesos, dividido en 12 meses. La función del Estado es, ok, dar los servicios públicos. Hay servicios públicos que no se cubren. Bueno, entonces empiezan a buscar las formas de crear estos instrumentos y estas herramientas para cubrir algunas funciones que el Estado no cubre específicamente. Vamos a hablar de la Secretaría de Salud con el asunto del COVID. Hay una partida, ok, pero para la investigación, el CONACYT, ok, que se crea un instituto, le vamos a dar, ok, pero el punto de partida, como es una democracia, es su transparencia. Ese dinero, bueno, existen los organismos, el Congreso, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, que vigilan justamente ese recurso. Por vías democráticas como ocupar el Zócalo con casitas de campaña, maestro. Artículo 9, libertad de tránsito. Perdón, 11, libertad de tránsito. Libertad de tránsito. Obviamente, ahí dice que no se debe atentar contra los derechos de terceros. Sí. Pero yo pienso de que es más, es tomar, es como en una guerra psicológica, tomar símbolos. El Zócalo es un símbolo de poder. Es como tomar. Sí, es como tomar, vamos a poner, usted tiene algo que representa un poder para usted, ¿no? Y si de repente alguien se lo toma, es como, aunque no exista el volumen, aunque no exista la gente, pero el hecho de estar ahí es como decir, aquí estamos, bueno, adelante, bienvenida a su propuesta. Yo les pregunto, ¿sí? ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué propones? Porque no es nada más tomar un espacio público, sino cuál es tu propuesta, cuál es la dimensión de tu propuesta. Lo que tú estás proponiendo tiene eco en los 140, 150 millones de mexicanos que habemos. O sea, sí tiene eco, representa algo.
representa algo. Obviamente esto aumenta porque el hecho de que tú, vamos a poner, hagas una propuesta en el sentido de que se desaparezcan 100 de los 600 o 1000 fideicomisos que puedan haber, que se desaparezcan inmediatamente porque no hay transparencia, porque ese dinero va a la tesorería, regresa a la tesorería. Obviamente había en 10, 20, 50, 60 años, obviamente vamos a ver que hay ONGs, que hay, vamos a poner diferentes ONGs, diferentes asociaciones civiles que chupaban ese presupuesto, que ya estaban acostumbrados a tener ese dinero. Y en el momento en que ya no lo tienes, obviamente dice, bueno, tengo que, no puede ser, y se van a manifestar y se pueden sumar, pueden hacerlo, que lo hagan, adelante, deben hacerlo, si lo tienen que hacer, adelante, que lo hagan, que se manifiesten, porque esto es una democracia, es una república. Es una república, es una democracia. Pero aquí hay que ver la diferencia en que en los 60s y en los 70s, como te manifestabas, que existía una policía especial, los granaderos, por ejemplo, que no se permitía el hecho de que tú tuvieras una manifestación a pesar de que la Constitución lo reza específicamente: libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de tránsito, libertad de pensamiento. Que hay una cierta manipulación en el amaciato por el poder entre empresarios y la religión, maestro, en este sentido, de los que están manifestándose en contra, digamos, de la oposición a Es que la propia es que cuarta transformación. la palabra que está buscando usted se llama emular. Emular es cuando quieres parecerte a alguien. Entonces, existe el hecho de emular, del hecho de tener tu crush histórico. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el señor presidente de la República tiene en Juárez un pilar. Benito Juárez García, indio zapoteco oaxaqueño, tuvo una misión de vida: separar la iglesia del Estado. Seguir una premisa que desde el nacimiento de Jesucristo ya lo había hecho, cuando dijo: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hizo una perfecta separación de iglesia y Estado. Juárez hizo lo que nuestro Lutero, para mí nuestro Lutero es Benito Juárez. Calvino y Lutero, Benito Juárez en México. ¿Qué hizo Calvino y qué hizo Lutero? Simplemente lo que hizo Calvino y Lutero fue que provocó el primer cisma para la separación de Alemania, tradujo la Biblia al alemán, y con eso separó a Germania, a los países alemanes. Juárez separó la iglesia del Estado. Lo que está haciendo nuestro presidente es emular a Juárez, separar el Estado de los empresarios. El presidente de la República no es enemigo de los ricos. Eso no, él lo ha dicho. Es una cultura, una tradición del mexicano que quiere hacer dinero a partir de una presidencia municipal. Eso está mal. Si quieres hacer dinero, haz dinero. Empieza un negocio. Lo que quiere hacer es emular a Juárez en el sentido de separar iglesia-estado, separar empresa-estado. Es decir, bueno, ok, adelante. Los que quieran hacer dinero, bienvenidos, hagan el dinero, pero no al amparo del poder público. El poder público es una cosa, los empresarios son otra cosa. Quizá ese fue el error de Maquio. El error de Maquio fue llamar a los empresarios a formar parte de las filas del panismo, y la ultraderecha es el que finalmente se apodera de ese partido y hacen negocio al amparo del poder público. El presidente está emulando a Juárez en el sentido de separar
no iglesia-estado, sino empresa-estado. Sí, bueno, a ver, los que son empresarios de este lado y los que son gobiernos de este lado. La justa medianía. En ese sentido viene la propuesta de los fideicomisos. A ver, ¿dónde se están gastando? No, pues el dinero vamos a gastarlo para que hagamos nosotros nuestra iniciativa. Sí, a ver, pero esa lana es un fideicomiso, es gobierno de nuestros impuestos. A ver, ese dinero está rindiendo, a ver, ¿quién lo está manejando? ¿Cómo se está manejando? ¿Cuándo se le está dando? ¿Cuánto se le está dando a fulano, a sutano, a mengano? Son aproximadamente 7,000 millones de pesos. Ahí coteja el dato. Que van a regresar a la tesorería. ¿Okay? Y lo administrará la propia tesorería, porque esa es la preocupación. ¿Quién administrará ese dinero, maestro? Sí, es válido, es válido que ellos digan, bueno, que se transparente ese recurso, que haya reglas de operación, reglas de operatividad con respecto a ese recurso. Adelante, que se adicione la ley en el sentido de que se transparente. Si es lo que quieren, bueno, ok, ese recurso. Pues es fundado su temor, viene una etapa de elecciones, el próximo año hay elecciones, entonces, ¿dónde se va a gastar ese dinero? ¿Se va a comprar votos? El León cree que todos son de su condición, se transparente. Entonces, ok, con esa se va a comprar voluntad, se va a comprar votos. Con esa lana, ok, es válido. Es válido lo que crean y lo que piensen y que lo expresen. Están en una democracia. Es válido que se expresen, que lo hagan, pero que lo hagan con propuestas, que digan, bueno, ¿qué proponemos? Realmente nosotros los 100, 200, 150 millones, 140 millones de mexicanos que somos, y dirás, ¿por qué digo 140? Porque somos 120 en México más 30 que están en Estados Unidos, que son los que mandan dinero en estas etapas de huracanes, de pandemias y que ayudan mucho a la economía mexicana. Regresando al tema del fideicomiso, en eso estamos. Claro que despierta mucho escozor en muchas personas. Tendremos que estar pendientes de cómo se maneja ese dinero de todos modos, maestro, porque es muchísimo dinero que se estaba desviando hacia los bolsillos de unos cuantos privilegiados. Hay una nota que menciona que se estaban embolsando tantos milloncitos de pesos para restaurar las casas de magistrados y jueces, los mismos que supuestamente reparten la justicia. Como dije, el presidente de la República tiene una idea de austeridad. No todo su equipo quizá lo comparten, ¿verdad? Porque él trae esa idea. A mí me parece bien que un servidor público, que un funcionario público tenga lo justo para vivir. Pero usted y yo, ¿cuánto ganamos? ¿Cuánto gana un campesino que siembra maíz, que siembra frijol? ¿Cuánto es lo que gana? 10 pesos, 20 pesos, dependiendo de la zona económica donde esté, 30 pesos, 50 pesos. O sea, vivir con 100 pesos al día. Cuando un kilo de frijol, ¿cuánto cuesta? Entonces, y hay personas como los magistrados, como los presidentes de la Suprema Corte que ganan 600,000, 500,000 pesos. Los mexicanos no estamos de acuerdo con eso. Muchos no tienen voz, no tienen internet para opinar en este momento, pero no estamos de acuerdo con eso. Es una injusticia. ¿Qué es la justicia como la definieron los romanos? Dar, dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Pero qué le corresponde a cada quien? ¿Sí? ¿Qué es la justicia colectiva, la justicia social? En la redistribución de la riqueza, que no se concentre en pocas manos, que se concentre en la mayor parte. Sí, entonces, justamente en ese sentido va la propuesta del señor presidente de la República. Y como dije, repito, habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste. Pero estamos en una democracia, y en una democracia hay mayoría y hay una minoría. ¿Sí? Ahora, ¿qué le toca hacer a la oposición? Tomar su papel de oposición, dejar de ser circo y
hacer oposición real. Sí, Angela Merkel dijo lo que le falta a México son contrapesos, pero la oposición en México da vergüenza. En lo que a mí respecta, yo no sería oposición. Si sería oposición, no sería oposición fifi. ¿Por qué? Porque da pena ser, o sea, da vergüenza ser oposición. Tener cultura de lucha social no es eso, no es esto, no saben ellos no tienen cultura de lucha social, no tienen una cultura de lucha social, no tienen propuestas, a sombrerazos, a gritos, a maltratos, así no. Si ese es el contrapeso, estamos perdidos, porque todo Estado, todo gobierno, todo necesita justamente una oposición decente, un rival decente. Y eso no es. Si yo me bautizo como oposición, ellos no me representan. Ellos no representan mi sentir. ¿Sí? No hemos escuchado un discurso estructurado. No hay un discurso estructurado. ¿Sí? Hemos escuchado solo gritos y estamos en un México, y en el México surgió en el siglo XV, no existía México prehispánico, somos a partir del siglo XV para acá, 520 años de mezcla que venimos revolviéndonos. Entonces, también existe una estratificación social, hay una estratificación social. Entonces, es muchas cosas. Esto de los fideicomisos, como toda la lucha social, solo está sacando a relucir muchas cosas que en 50, que en un siglo no se había hablado de esto, en esta dimensión, a esta magnitud. Y es tiempo que se empiecen a hablar y que se empiecen a sacar toda de esta cloaca de corrupción en la que nos tenía inmersos un prianismo desde hace muchísimos años, maestro. La dictadura perfecta que Sí, le o llamaban. sea, cuando el partido del presidente le tocó ser oposición, fue una oposición decente, aguantó todo. No están obligados a estar de acuerdo con el presidente. Hay cosas que se han hecho bien y hay cosas que no se han hecho bien. Y hay que decir las que se han hecho bien y hay que aplaudirlas, pero hay que señalar las que se han hecho mal. ¿Sí? Entonces, pero para ellos todo está mal. Y eso, caen dentro de lo ilógico. Tú puedes tener un enemigo potencial y sin embargo hay cosas que el enemigo hará bien. De decir, bueno, esto está bien hecho. Pero no puedes decir que no sirve, que todo lo que hace no sirve. ¿Por qué? Porque en eso radica tu falta de credibilidad para con tus seguidores. Es que todo lo que haces está mal hecho. Espérate, tranquilo. A ver, todo lo que haces está mal. Entonces quiere decir que estás predispuesto. O sea que todo lo que haces está mal hasta ahora. Entonces en lo que restan de los 4 años quiere decir que todo lo que hagas también va a estar mal. Entonces, cuando les tocó a ellos gobernar, hubo esa flexibilidad. Sabíamos que estaba mal, pero no quedaba de otra. Claro, nunca se propuso quemar a la oposición en el Zócalo, por ejemplo. En este discurso que O saca sea, Martín Moreno, que decía que si regresáramos a la época de la Inquisición, desearía quemar a los simpatizantes de Morena. No hubo ese tipo lo de que pasa, discursos. lo que pasa es que todo régimen, todo sistema tiene sus bufones, vamos a ponerlo así. Sí, Krause, el que señaló usted, todos ellos eran los consentidos de Palacio, vamos a ponerlo así, las plumas autorizadas, porque lo que ellos decían era una verdad divina. Nadie cuestionó, nadie cuestionó. Conozco al maestro Martín Moreno, no en persona, porque he leído mucho de sus libros. Es una persona muy instruida. Me extraña que diga eso, la verdad me extraña, me sacó de onda, porque él
me queda claro que es un hombre intelectual, es un hombre de libros. Yo puedo reconocer un hombre cuando es de libros, y el señor es de libros, ¿sí? Entonces, este, puedo esperar eso, pero no, bueno, viniendo de él y ya desnudándose, porque eso es lo que está haciendo en este momento, pues muchos de sus seguidores, que si no lo teníamos en un pedestal, cuando menos iba en ese camino, ¿no? De decir, bueno, es cierto, porque él es uno de los partidarios de la revisión rigurosa de la historia de México, la reescrituración, reescribir la historia de México. Martín Moreno, uno de los autores que ha dicho lo que el libro de texto no te va a decir nunca. Sí, dijo, Benito Juárez reprobó matemáticas porque no le gustaban las matemáticas. Y tú vas a Oaxaca y dices, es cierto, Benito Juárez, pues, Benito Juárez hizo esto, bueno, esto mal. Entonces, siendo intelectual, yo creo que su función debería reconsiderar el maestro y decir, y hacer su trabajo, que es encauzar un movimiento. Sí, o sea, él como... De hecho, él escribió un libro que se llama Vendedor de Esperanzas, algo así. Yo ya leí su libro del maestro, ¿sí? Y no me parece que los que pensamos diferente nos merezcamos la hoguera. No me parece justa su opinión, no la comparto, a pesar de que respeto su trabajo. Es un escritor, es un hombre de libros, el maestro, como muchos más, ¿no? Pero de este lado también hay materia gris, decirles que de este lado también hay pensamiento crítico que tiene bases y que tiene derecho a expresarlo y tiene derecho a comunicarlas, ¿sí? Y tiene derecho también a vivir. ¿Por qué vas a matar las ideas? Porque si tal pensamiento incuba en su movimiento, entonces caeríamos en lo que hizo Hitler, ¿no? Que quemó bibliotecas. Caeríamos en lo que hicieron los españoles aquí en Sací, en Yucatán, cuando vinieron, que quemaron los papiros, valiosos papiros de la gran cultura maya. Y, o sea, yo soy descendiente de la cultura maya, y enterarse que quemaron los papiros donde estaba mucha de la sabiduría de los sacerdotes mayas, sí, da impotencia, da coraje. Entonces, quemar libros, ahora quemar seres humanos, pues sí, es como, o sea, eso dijo, no sé si lo dijo, pero si lo dijo, está mal dicho. Está mal dicho, es un pensamiento, vamos a poner que es un pensamiento absolutista, ¿no? Decir, yo tengo la verdad única y ustedes no. Entonces es caer como en la idea de Cristóbal Colón, ¿no? De que si no comen lo que yo, no visten lo que yo, no piensan como yo, no son como yo, son inferiores a mí. Tendrán espíritu, tendrán almas. O sea, es caer, es vivir en la mentalidad del cangrejo, ¿no? De ser retrógrada. Claro, lo importante es que también se van quitando las máscaras de estas oposiciones, estas mal llamadas oposiciones, porque ni siquiera saben ser oposición, como bien lo menciona usted, maestro. No hay una oposición. Realmente hasta ahora no hay una oposición. Quizá hay cerebros detrás del movimiento, pero están... Mira, yo lo que me queda claro, y voy a pecar de este, el hecho de la estratificación social, vamos a poner la discriminación, el hecho de que tengas un título universitario no necesariamente te va a hacer una persona diferente. Okay, tienes el título universitario y todo. Entonces, estos intelectuales de derecha o de ultraderecha, que caen en intelectuales de ultraderecha, ultraconservadores, pues esa es la idea que traen, esa es la idea que traen. Los morenitos, los chaparritos, esos no piensan, no traen, solo el centro, solo nosotros. Entonces, no. O sea, el sureste existe, quizá es la zona más rica de todo el país, el sureste, desde Quintana Roo, desde la península.
Ya ves que la península en 1847 se quiso ser un país, teníamos ya nuestra bandera, teníamos nuestro himno, nuestra moneda. Claro que fueron los últimos estados que se fueron agregando a la República. Lo que pasa es que, como digo, México antes de 1500 no existía, solo era la civilización maya. La primera gran civilización son los olmecas, emparentados o coexistieron junto con los incas del Perú. Cuando desaparece la cultura olmeca surge la maya y cuando desaparece la maya surge la azteca, en ese orden. Obviamente hubieron contemporáneos, pero eran civilizaciones. Realmente se le compara mucho la civilización maya con la griega, sí, pero para mí la civilización maya fue la civilización más grande que haya parido el planeta Tierra en toda esa época. ¿Por qué? Porque inventaron el cero. ¿Qué hubiera sido de Newton y de Einstein si no tuvieran el cero? ¿Qué hubiera sido de Europa? No hubieran podido calcular nada. Los mayas, los mayas quizás son los más grandes pensadores y filósofos que tenían toda esta civilización. Entonces, estudiar a profundidad la cultura maya, lo que quedó, porque lo que dejaron los españoles, que eran, pues la verdad, vinieron a destruir una civilización, una gran cultura. Sí, nos conquistó la parte más jodida de Europa, los de Badajoz, que prácticamente eran los cruzados, considerados los cruzados, 8 siglos de dominio de los árabes. Entonces, pues no nos conquistó la parte más avanzada de las avanzadas de Europa, sino un, un pueblo que apenas había sido unido por el Papa, ¿no? Fernando e Isabel, que eran dos chamacos, etcétera. Entonces, pues estamos en un proceso de mezcla y no se coció bien, vamos a poner la comida y estamos en eso. Y como mexicanos también, yo opinar que esta división no me gusta, la verdad no me gusta. Como mexicanos hay cosas más importantes, acompañándose entre chairos y fifis y todo eso. En esa parte, mi opinión es esa, de que hay cosas más importantes, hay cosas más fundamentales como la pandemia. Sí, entonces hay cosas más fundamentales. Y en ese sentido, el presidente sabe, porque es sabio, el presidente es una persona de libros, es una persona muy instruida, pero sí pedirles dirigirnos a estas personas, a sus dirigentes, sí, y de decirles que le den un voto de confianza al presidente, porque apenas va 1 año, 2 años, o sea, ni siquiera ha escalado el tercer año y ya están cuestionando radicalmente y con mentiras, porque no hay un fundamento, no hay un fundamento como para que te digan, es que, y sobre todo agarrando símbolos que son tanto de los mexicanos como la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, vamos a poner, no voy a meterme en religión, porque cuando hablas de política y religión en espacios donde no hay gente que no está, digamos, vamos a poner, tengan la conciencia social, pues este problema te pueden malinterpretar, pero sí, no me parece que ellos abonan a profundizar una división, abonan a profundizar una división con prácticas del pasado que no han funcionado, Entonces, ¿qué debe hacer el movimiento de la cuarta T? Ver al futuro, ver al futuro, eh, ir a lo que tenga que ser, o sea, ¿cuál es la constitución política más avanzada? La de la Ciudad de México. Entonces, justamente hay muchas cosas, muchos temas que se tienen que tocar, por ejemplo, el tema de la educación, pedirle al presidente de la República, sí, que ese recurso se destine a educación. Chiapas, por ejemplo, uno de los últimos estados en el ranking de la calidad educativa, ¿no? El tercero dice que debe haber calidad educativa y poner esos recursos para la calidad educativa. Realmente existe mucha gente muy valiosa que solo quiere una oportunidad. Entonces, ahora sí, ok, va para la educación, invertir eso en la educación, en la niñez, en la adolescencia, sí, y para adelante, y para adelante.
Claro, pues es que esperemos que estos fideicomisos se vayan destinando sin intermediarios, maestro. ¿Con qué vamos cerrando? Hemos Sí, llegado sí. ya a analizar esto de los fideicomisos y hablar de varios temas, pero que nos competen y tienen que ver con el mismo punto. ¿Con qué cerramos esta noche, esta charla tan amena y de mucha información que nos comparte usted, maestro? Pues el tema es fideicomiso. Empezamos con el tema de fideicomisos. Y yo creo que comparto tu sentir, comparto tu opinión. La preocupación de los partidos de oposición va en el sentido del uso, de la transparencia de estos recursos. Hasta ahora el presidente de la República ha utilizado las subastas para darle a los municipios más pobres del país. Y yo creo que mientras el presidente esté, existe esa confianza. La gente no lo dice, pero hay una confianza, ¿sí? Un tipo de maridaje con el presidente, ¿no? De decir, sabemos que mientras el presidente esté, esos recursos van a ser destinados. Ahora, para garantizar que si van a ser destinados, seguramente que el presidente, seguramente que los senadores no van a dar un cheque en blanco, se van a buscar las formas de blindar, vamos a ponerle la palabra, blindar, con reglas de operatividad para el uso de estos recursos. Porque lo que están pensando y lo que están diciendo es, como la economía va tan mal, entonces está echando mano de dinero, de aquí va a desaparecer. Y, o sea, ellos están ya diciendo, van a desaparecer, o sea, causando el miedo, es lo que te decía, causar el miedo, introducir el miedo y decirle a tu auditorio, decirle a la gente que en realidad que lean, que no me crean a mí ni te crean a ti, que ellos mismos que busquen las fuentes, ¿no? Que lean periódicos, que lean y que estén informados, que no dejen que les cuenten, ¿no? Que ellos mismos utilicen su criterio, porque la gente tiene criterio, tiene sentido común, que se informen, que vayan, que comprueben, ¿no? Que toda la información que les llega, que a veces la cotejen, ¿no? O sea, que es cierto esto que está diciendo esta persona, ¿qué tanto de verdad es el que nos está diciendo? ¿Sí? Ponerle los filtros, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿es cierto esto? ¿Es verdad? O sea, informarte, la constitución política lo dice. Yo creo que el reto es eso, ¿no? El reto está en nuestras manos de nosotros. Nosotros mismos podemos comprobar eso, no creer, no creer, porque mucho lo que a veces se cuenta en las redes sociales y en los medios de comunicación, la gente lo da por cierto, ¿sí? Y muchas veces son fake news, son noticias falsas, entonces están midiendo el sentir popular, ¿no? Y obviamente lo que quieren estas personas es obviamente eso, apropiarse de las masas, por eso dirigen sus campañas a lugares donde no llega la información, como los rarámuris, como la gente, o sea, son capaces de ir con los lacandones, con los rarámuris, o sea, ir a la gente donde pues a ellos a lo mejor tenían algún proyecto por ahí, los están envolviendo, entonces decirles, o sea, platicar con esto en casa, decir con los vecinos, con los amigos, decir, ok, no me creas a mí, lee, infórmate por tus propios medios, qué es lo que está pasando. Finalmente lo que yo estoy diciendo no es una verdad o una mentira, o sea, es lo que hay, es lo que es. Ok, no te estoy tratando de convencer, yo no quiero convencer a nadie, convéncete por ti mismo si crees, si crees, si quieres, adelante. No, no, esto no es de que, a ver, crean en mí porque yo tengo la verdad absoluta. No, 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 no. Cuestionen, cuestionen, pero en la medida que cuestionen también comprométanse con ustedes mismos primero, con su casa, con su comunidad, para que de ese modo nosotros podamos avanzar como sociedad, porque los pueblos tienen los gobiernos ajá, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, no sé si sea correcto decirlo de ese modo, y pues yo creo que todo programa tiene que dar una conclusión, y yo diría que la conclusión
Pues no es conclusión, más bien es una invitación, vamos a ponerlo. Y ni siquiera es un consejo, solo es una opinión. Lo que hablo ahorita tiene grado de opinión, no de consejo. Porque ya un consejo ya te compromete, te responsabiliza, solo es una opinión. Y la opinión es lo tomas o lo dejas, crees o no crees, fijas una postura de que sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y te vas. Claro, y es la invitación que siempre hacemos desde Escaramujos hoy, que no nos crean ni a nosotros, que este es un espacio para ampliar la información y desmentir las fake news, crearnos un criterio para tomar acciones propias en favor de pues nuestra república, nuestra propia casa donde vivimos, estar enterados de lo que pasa en la vida pública de México, sin chayote y sin maíz, maestro. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que ha sido una charla muy reveladora porque nos hemos ido dilucidando desde los fideicomisos y nos ha permitido platicar con usted desde distintos puntos, desde distintas aristas, para pues también hacernos una opinión. Y yo le agradezco por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, gracias a la invitación. Y como te dije, repito eso, era para otro día, por el huracán no se llevó a cabo. Dios gracias se llevó a cabo hoy. Muy agradecido con este espacio, muy agradecido con este espacio. Y pues buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Muchísimas gracias, maestro. Esta es su casa. Cuando quiera volver, está usted invitado. Muchas gracias. Que tenga muy buena noche. Muchas gracias, Gibran. Buenas noches a usted. Es el maestro Merced González que nos ha acompañado esta noche en este programa de Escaramujos Hoy número 49. Fíjense nomás, qué buena se puso esta plática, ¿a poco no? Estamos trayendo invitados de gran calidad para ir desmenuzando asuntos de la vida pública de México que nos competen. Hay que estar informados de lo que sucede, de lo que nos compete acerca de los fideicomisos, tanto que hemos formado y formulado algunos cuestionamientos para que nos ayude desde su experiencia, desde su posición en temas jurídicos. Maestro Merced, que nos acompaña desde la península y que ha estado con nosotros en esta charla tan amena, reveladora, ¿a poco no? Pues muchísimas gracias al maestro Merced, ya lo invitaremos en algunos otros temas porque siempre es un gusto tenerlo. Esta es la segunda vez que platicamos con él y pues hablaremos en otros momentos de otros temas acerca de la vida pública de México, respectivamente con él, en temas jurídicos. Pues muchas gracias por acompañarnos, también a ustedes que son los que hacen posible este programa. Gracias por darle una compartidera masiva, como siempre les digo. Gracias también por dejar en la cajita de comentarios su opinión. Gracias a todas las personas. Hemos llegado casi a las 11 de la noche. La verdad es que ha sido una charla bastante interesante, bastante nutritiva. Pero vámonos riendo con otros temas que les quiero platicar rapidísimo los temas que tengo preparados para el día de hoy. Muchísimas gracias por seguir. Vámonos pues con los temas que tienen que ver también con la vida pública de México, pero nos vamos a ir rapidísimo para que se vayan al antro los que se tengan que ir al antro, o a dormir los que se tengan que ir a dormir. Hay gente que va a trabajar mañana sábado, fin de semana, viernesito 9 de octubre del 2020. Vámonos pues, vámonos riendo. Lo que les comentaba es que Guillermo del Toro cumplió años y de regalo propuso ayudar a mexicanos sobresalientes. Esto ya ven que él, con su tan ansiado tweet, siempre ayuda
desde la última vez que tuiteó para que apoyaran a los participantes de una Olimpiada de Matemáticas, pues ahora en su cumpleaños pidió a Aeroméxico y a Aeroméxico Estados Unidos para que a partir del 2021, ahí está el tweet, pudieran hacer un compromiso de dar por 3 años 10 viajes anuales a mexicanos sobresalientes que necesiten viajar y no tienen apoyos. Yo le atoro, dice, hasta hace su juego de palabras. Yo le atoro, ¿cómo la ven? ¿Le entran? Y ya le contestaron, con mucho gusto le entramos, dice Aeroméxico. Así es que Guillermo del Toro se merece un pastel en forma de laberinto con un fauno de de velas. Pero hay que aplaudir estos actos que, pues, con la influencia que tienen estos personajes, aparte de su gran capacidad en la cinematografía para contar historias muy interesantes y muy eh, creativas, vamos a ponerlo así, pues también están en favor de su propia comunidad, pues ayudar. Ya también estuvieron tergiversando la historia, que lo que no hace Andrés Manuel, hace Guillermo del Toro, etc, etc. Ya saben cómo se las gastan, ya saben cómo se las gastan en redes sociales, cualquier cosa que suceda. Pero pues ahí está la información que tiene que ver con Guillermo del Toro, que está cumpliendo años, como les digo, y pidió de regalo apoyar a mexicanos que no tienen, pues, no tienen, pues, apoyo, a apoyar a estos mexicanos que a veces se van a las Olimpiadas de Matemáticas, por ejemplo, a otras, otras actividades en temas académicos. Qué bueno que pues existan estos personajes que hacen un activismo muy eh, fuerte en pro de la educación en México. Hay que hacerlo desde distintos puntos, promoverlo desde distintos puntos, si no lo hace el propio Estado, porque también de ahí se podrá motivar para que se haga una alianza. Esa es mi opinión. Vámonos pues con otro tema que tiene que ver con el Premio Nobel de Literatura. Como ya les había platicado el día miércoles, estaba candidateando a Javier Marías, el español, Javier Marías, y a Haruki Murakami otra vez, pero cruzazulearon a Haruki Murakami. Y bueno, pues ahora, ahora se lo dieron a Louise Gluck, poetisa estadounidense. Es la premiada, esta vez fue una estadounidense premiada en este Nobel de Literatura. Sabemos del trasfondo político que tienen estos premios, hay que remarcarlo y hay que decirlo, porque de repente nos vamos con la información como si fuera pues una lápida o una medalla muy distinguida, pero tienen trasfondos políticos normalmente. Ya ven que les platicaba que hay rumores de que en algún momento Carlos Salinas de Gortari le compró el Nobel a Octavio Paz. No me consta, pero son rumores, como dice la canción. Bueno, pues ahora no me consta tampoco, son rumores. Se lo dieron a Louise Gluck, una estadounidense, una poetisa estadounidense, que fue acreedora de este Premio Nobel de Literatura. Así merengues tenga para que se entretenga. Vámonos pues con otro tema para que vean y para que se den un quemoncillo. El huracán Delta amenaza a Luisiana. Es una nota de Aristegui Noticias. Ya se movió, como bien nos platicaba de primera mano el maestro Merced, que ya hasta del clima nos habló, su experiencia, el tiempo con el huracán Delta y su experiencia en pues enfrentar a este fenómeno natural que nos cerca como pues
sin ningún tipo de escapatoria, más que el resguardo y la prevención, como bien lo platica en la cultura de la prevención que ya han tenido en el Golfo, ya les ha pegado desde el huracán Vilma. Y bueno, este huracán que se elevó hasta categoría 5 ya se fue, pues afortunadamente ya está navegando por aguas misteriosas y se dirige a Luisiana. Esperemos que pues se debilite, que no vaya a agarrar una, una tormenta tropical en el camino, así como nos platicaba el maestro Merced, porque en una de esas les hace un desastre ahora a los de Luisiana allá en Estados Unidos. Vamos a estar pendientes de lo que suceda al respecto. Les quería actualizar la nota porque ya lo habíamos platicado el día miércoles. Y bueno, pues ahora se dirige a Estados Unidos este huracán que afortunadamente pues solo dejó eh, daños materiales que se podrán recuperar. Hay saldo blanco en la península tras este huracán que pasó por tierra mexicana.